Innovación Farmacéutica en la farmacia comunitaria en Cuernavaca, Morelos, bajo la codirección del doctor Cairo David y la doctora Diana Gómez Galicia. Vamos a dar paso a una pequeña introducción sobre la evolución que ha tenido el farmacéutico y la farmacia comunitaria. Desde el siglo VIII, cuando surge como figura independiente, posteriormente con la revolución industrial y la manufactura de medicamentos, y más recientemente como un proveedor de servicios. Ahora, el ser un elaborador, un distribuidor y un proveedor de servicios, pero ¿servicios de qué? Pues los servicios farmacéuticos. ¿Qué son los servicios farmacéuticos? Pues son un conjunto de acciones en el sistema de salud que buscan garantizar la atención integral y continua a las necesidades de la población. Su principal objetivo es obtener resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. Estos servicios farmacéuticos pues varían dependiendo del ámbito asistencial en el cual se desarrollan. Para el caso de la farmacia comunitaria hay tres que tenemos que tener en cuenta: la dispensación de medicamentos, la indicación farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico. Para este último servicio es el que se basó para poder evaluar la calidad de vida de los pacientes. El seguimiento farmacoterapéutico, su principal objetivo es detectar problemas relacionados con los medicamentos para prevenir resultados negativos asociados a la medicación. Se realiza de forma continua, sistematizada y documentada en conjunto con el paciente y sistemas de salud, nuevamente para mejorar la calidad de vida del paciente. La persona que desarrolle estos servicios farmacéuticos tiene que tener ciertas características, y no únicamente la formación que se obtiene en la universidad, sino también tener una buena gestión con el paciente, con los profesionales de la salud, con el corporativo de la farmacia en este caso, y desde luego con las empleadas de mostrador. Podemos hacer un checklist de qué habilidades son las que contamos para poder desarrollar este servicio en este documento, el farmacéutico 7 estrellas, emitido por la OMS. El motivo por el que se decidió estudiar la calidad de vida en personas con diabetes es por los altos índices de mortalidad que tienen. Podemos ver que el INEGI en 2016 estableció la diabetes como segunda causa de muerte, y más recientemente, en México, pues hay ciertas cifras que se publicaron el año pasado que son importantes mencionar. Algunas de ellas son: la prevalencia es del 16%, de acuerdo a la OCDE. Solo el 25% de las personas diagnosticadas tienen un control adecuado de su enfermedad. 13 millones de mexicanos padecen diabetes, pero, oh sorpresa, solo la mitad están diagnosticados. 46.4 no realizan medidas preventivas, quiere decir que pueden presentar complicaciones de esta enfermedad. Y finalmente, las muertes prematuras, que para el año 2015 fueron 98.450, con el promedio de la edad de 66.7 años. Estas complicaciones deterioran la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Y siempre escuchamos que come bien, hace ejercicio, pero no sabemos qué es la calidad de vida, y mucho menos si se puede medir. Pues la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su salud, de su entorno social, psicológico, emocional. Es todo lo que involucra su ambiente, no únicamente la salud. Hay muchos estudios que se han diseñado para poder evaluar esta calidad de vida con varios instrumentos en diferentes enfermedades. Para este caso les presento el primero, que se realizó en 2 farmacias comunitarias al sur de India. Fue un estudio aleatorizado, prospectivo, en 6 meses. Se utilizó casos y controles. El grupo pues, de casos o de prueba recibió asesoramiento de un farmacéutico durante 6 meses. Y se evaluó la calidad de vida, bueno, aquí fue en cada sesión. La conclusión es que el asesoramiento sí efectivamente ayudó mucho al paciente en que, pues en la percepción que tiene de su enfermedad, en sus cambios en el estilo de vida, en su control glucémico y desde luego en la calidad de vida general de estas personas. El segundo estudio del año 2017, intervenciones farmacéuticas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, fue un estudio aleatorizado no probabilístico. Se hicieron mediciones antes y después de diferentes variables. Tuvo un grupo de intervención y un grupo control, nuevamente durante 6 meses. Aquí utilizaron el cuestionario SF36 para evaluar la calidad de vida. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues que las intervenciones farmacéuticas mejoraron los parámetros clínicos, glicemia, hemoglobina glicosilada, uso de medicamentos, disminuyeron los PRMs y mejoró la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es la justificación de este trabajo? Pues el farmacéutico comunitario es clave no únicamente en asuntos regulatorios, como generalmente se nos contrata, o como un jefe de farmacia, sino también para proveer información a los pacientes, pues somos los que le dan información más detallada sobre la farmacoterapia que van a utilizar.
Con ello, pues se pueden evitar las complicaciones propias de la diabetes micro y macrovasculares y finalmente pues mejorar la calidad de vida. Las farmacias que tienen farmacéuticos comunitarios se diferencian de otras con una gran diferencia. Son proveedores de servicios, no únicamente son establecimientos dedicados a la venta de medicamentos. Como planteamiento del problema, ¿qué tenemos? El 55% de los adultos no utiliza los medicamentos como debe de ser. Un 25% de aquellos que tienen enfermedad crónico-degenerativa abandonarán su tratamiento al año siguiente de haber sido diagnosticados. La no adherencia al tratamiento va a traer, por lo tanto, complicaciones de esta enfermedad. Por lo tanto, van a deteriorar su calidad de vida. ¿Y qué va a pasar cuando aparezcan estas complicaciones, sobre todo aquellos pacientes que no tienen un seguimiento médico? Van a acudir a la farmacia a comprar algo que pueda aminorar o enmascarar el síntoma de esa complicación. Si el farmacéutico está ahí, es clave para detectar a estos pacientes e incluirlos en programas pues que puedan apoyarlos en su farmacoterapia. Recordando que por esta situación, el farmacéutico comunitario es el primer contacto que un paciente tiene con un profesionista de la salud. Por lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se modificará la calidad de vida en personas con diabetes que acuden a una farmacia comunitaria en un programa piloto de atención farmacéutica? La hipótesis es que la atención farmacéutica destinada a farmacia comunitaria va a influir favorablemente en qué dimensiones, pues bienestar emocional, salud en general, energía, y esto es porque en los estudios que se han realizado, los pacientes lo que refieren es que se sienten mejor emocionalmente y por lo tanto tener energía para realizar sus actividades cotidianas y por lo tanto mejorar su salud en general. Los objetivos de este trabajo: evaluar la calidad de vida en personas con diabetes que acuden a un programa piloto de atención farmacéutica en una farmacia comunitaria. ¿Cuáles son los específicos? Pues hay que describir a esta población, hay que describir su farmacoterapia, obtener y analizar las diferentes dimensiones de la calidad de vida, analizar el impacto de este servicio farmacéutico y finalmente, si estamos hablando de atención farmacéutica, no únicamente nos vamos a fijar en el seguimiento farmacoterapéutico, hay que recordar que hay otros servicios que están involucrados. También pues hay que describir cuáles son esos otros servicios. Bueno, este fue un estudio prospectivo cuasi experimental precoz para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su farmacoterapia. La información pues fue de lo que los pacientes decían, de la información que llevaban, análisis clínicos, medicamentos. El muestreo fue no probabilístico, llamado casual coincidental. Criterios de inclusión tienen que ser los tres: que sean mayores de edad, que tengan diabetes, que tengan un tratamiento con hipoglicemiantes y que firmen el consentimiento informado. Criterios de no inclusión: que tengan otra diabetes, que sean menores de edad o que aún teniendo diabetes tipo 2 no lleven un tratamiento con medicamentos. Eliminación: que abandonen el estudio, que se ausenten en un periodo mayor a 2 meses, no es abandono, simplemente no pueden asistir cada mes. Y muerte, que afortunadamente no hubo ningún caso. Esta es la sede de estudio, sucursal J, que está en el interior del campus Chamilpa, tiene 2 entradas. En cuanto a la metodología que se llevó a cabo, pues primero se realizó la gestión de la sede de estudio con el corporativo Farmapronto y el patronato universitario de la UAM. Seguidamente se realizó una capacitación a los estudiantes que deseen participar como voluntarios en un curso taller, y a las empleadas de mostrador se les entregaron unos trípticos con información referente a las actividades de un farmacéutico y al proyecto de investigación. Y pues ya se habló con ellas con el transcurso del tiempo sobre las dudas que tenían referente al trabajo que se iba a realizar. Finalmente, pues se entregó el espacio físico, el cual, pues si observamos la entrada, está en esta zona. Acá podemos ubicar el croquis, y no quiere decir que al 100% ahí se encontrará el farmacéutico, pues había libertad de dirigirse al mostrador, de acudir al centro médico y pues en general estar en toda la farmacia. En cuanto al espacio, pues es pequeño, de 2 por 2.5 metros, con una mesa, stand, estadímetro, gavetas con candado, material bibliográfico. Posterior a este espacio, se realizó la difusión por diversos medios, volantes, incluso una entrevista de radio,
Se identificó a la población, se les pedía que firmen el consentimiento informado, se aplicaba el cuestionario de calidad de vida, esta información pues para contactar al paciente, se realizaba el seguimiento, que fue durante 6 meses, y por cada mes se elaboró un módulo de educación sanitaria con algún tema en relación a la diabetes. ¿Qué ocurría en cada sesión por mes? Un día antes se les hablaba por teléfono y en sí la sesión constaba de 3 etapas. La etapa de seguimiento, la etapa de educación sanitaria y la etapa de mediciones somatométricas. Al finalizar los 6 meses se les aplicó nuevamente el cuestionario de calidad de vida, el de adherencia, encuesta de satisfacción, se le entregó los resultados al paciente y finalmente el análisis estadístico. Dentro de los módulos de educación sanitaria, pues solo quiero mencionarles estos 5, pues se realizaron en el mismo orden a todos los pacientes y en los cuales pues hubo un objetivo más de educar al paciente. En cuanto a los otros servicios, pues tenemos a la población, es decir, los otros servicios de atención farmacéutica, a los que no se les evaluó la calidad de vida, pues ellos se podían dirigir al mostrador o pues al consultorio, y desde acá también hay que ver, ¿es algo en el que el farmacéutico puede ayudar o mejor se le deriva al médico? Y desde aquí, a lo mejor las empleadas de mostrador detectaban que requería cierta información el paciente, entonces me lo canalizaron. Pues si yo lo derivaba al médico e iba al centro médico, pues regresaba para una dispensación, y en fin, es todo un circuito que es un poco complejo tal vez, pero el circuito lo que representa es comunicación y una buena forma de trabajar, que es lo que estuvo. En cuanto a los aspectos éticos, pues se respetó la confidencialidad y fue de mínimo riesgo, de acuerdo al artículo 17, fracción 2 de la Ley General de Salud. En cuanto a los resultados y la discusión, la población tiene a dos grupos. El primero es el de seguimiento farmacoterapéutico con diabetes tipo 2. El otro es una población abierta que incluyó a 256 pacientes con 309 intervenciones, con los servicios que se observan acá: derivación, orientación, indicación farmacéutica, dispensación. 14 personas firmaron, pero 6 declinaron por diferentes motivos y 8 concluyeron satisfactoriamente el proyecto. Vamos a comenzar explicando un poquito el seguimiento a pacientes con diabetes. En cuanto a sus características sociodemográficas, en su mayoría fueron hombres, con intervalos de edad de 61 a 70 años. Estos intervalos de edad coinciden con el SANUD del año 2016, donde nos dice que los pacientes que tienen diabetes están entre los 60 y 69 años. Algo importante mencionar en estas variables que ustedes observan fue lo que el paciente dijo en la primera sesión. Estado civil, en su mayoría pues son casados. En cuanto a escolaridad, la mayoría concluyó secundaria, y solvencia económica, pues ellos mismos. La escolaridad también es comparable con el SANUD, donde nos dice que el mayor porcentaje corresponde a personas que concluyeron una educación básica. Perdón. Las características clínicas y el tratamiento farmacológico. Bueno, esta tabla nos presenta qué autosolvencia tenían estos pacientes, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular. Lo importante de esta tabla es que al inicio únicamente 3 tenían la costumbre de un seguimiento médico, porcentaje que aumentó al finalizar el seguimiento, y esto desencadena todos los resultados que se obtuvieron a lo largo del proyecto. Ahora, estas preguntas corresponden a qué uso le daban los pacientes nuevamente en la primera sesión. Y esto es lo que los pacientes dicen, no es lo que realmente hacen. Entonces dice, ¿sigue un horario? Sí. ¿Sabe la cantidad de medicamento? Sí. ¿Confunde la hora? Pues 50% sí, 50% no. ¿Suspende el medicamento? La mayoría dice que no. Lo que se observa de esto, con estas preguntas, es que se detectan los primeros PRMs. Pueden recordar el nombre o incluso seguir un horario, pero el 50% aseguran confundir la hora o inclusive suspenderlo de manera voluntaria por alguna razón. Y esto se comprobó con el test de adherencia de Morisky, Green, Levine, en el cual nos dice que al inicio una persona nada más era adherente y al finalizar 5 personas. Cuando se hizo este análisis estadístico, pues el valor no fue estadísticamente significativo. Se pasó a un segundo análisis donde se obtuvieron estos valores, que tampoco nos demuestran tal vez una estadística significativa. Sin embargo, pues podemos ver cómo efectivamente
efectivamente pues fueron disminuyendo. Estos valores tal vez se atribuyan a lo pequeño de la muestra. De aquí, bueno, la que me gusta recalcar son estas dos, porque al inicio se le preguntaba al paciente: si usted se siente bien, deja de tomar sus medicamentos, y dice sí, pues si me está haciendo mal, ¿para qué lo sigo tomando? Y al finalizar, pues vemos que esto disminuye, ¿no? O sea, perdón, aquí dice: si se siente mal, deja de tomar sus medicamentos, dicen que sí, y al finalizar, pues no es que ellos lo suspendan, primero le consultaban a su médico antes de suspenderlo. Perdón, pero me está molestando un olor. Tengo alergias. ¿El qué? Ah, creo que sí. Es que siento acá. El principal factor involucrado en este cambio, pues nuevamente, es la educación sanitaria, con varias estrategias que concuerdan con Sotoca para mejorar la adherencia terapéutica. También coincide con Rodríguez Chamorro, donde observó un aumento del 27.3%, donde dice que la estrategia principal para este cambio es la educación sanitaria. Si quisiéramos ver qué combinaciones de medicamentos tenían estos 8 pacientes, pues además de hipoglicemiantes para diabetes, tenían hipolipemiantes, antihipertensivos, diuréticos, vitaminas, ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario, y también podemos observar esta distribución. Tenemos a los 8 pacientes cuántos medicamentos consumían al inicio y cuántos medicamentos consumían al final. Sabemos, bueno, los profesionistas de la salud, que a lo transcurso de la farmacoterapia hay cambios en el uso de medicamentos. Estos cambios se debieron porque los pacientes se incorporaron a un seguimiento médico. Si observamos esta tabla, podemos identificar cuál es el paciente que no se reincorpora al seguimiento médico, que es el paciente 8. Inició con 2 y nunca quiso ir a consultar al médico. Pensaba que con ir a la farmacia era suficiente. Todos los demás tuvieron cambios, y aunque la desviación estándar fue pues la misma, realmente pues el promedio varió 0.2. Como segunda posición de los tratamientos concomitantes tenemos a los antihipertensivos, a los diuréticos, vitaminas y, como les comenté, ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario. Los antihipertensivos y diuréticos, pues para la hipertensión en conjunto con la diabetes, las dislipidemias, pues conforman el síndrome metabólico. Entonces es muy probable que los pacientes, o más de uno, tiene o tenía síndrome metabólico y no lo sabían. Por otra parte, Valentín y colaboradores confirmaron un déficit de vitamina B12 en 26.7. Este déficit de vitamina B12 está ampliamente estudiado como una consecuencia al uso de metformina en un periodo mayor de 3 años, mencionando que el diagnóstico promedio de los pacientes con diabetes fue de 9.4 años. Si quisiéramos ver la distribución de los medicamentos para diabetes y para hipertensión, el 50% utilizaba biguanidas con sulfonilurea, específicamente metformina y glibenclamida. Y para hipertensión, los YECAS, específicamente enalapril y captopril. Al utilizar medicamentos, todos nosotros tenemos el riesgo de que aparezcan ciertos problemas relacionados con los medicamentos, con los hábitos que ocasionan también un mal uso de estos, y finalmente resultados negativos asociados a la medicación. Bueno, en esta gráfica solo les quise presentar a los 8 pacientes y recalcar cuál fue el que tuvo un mayor promedio o frecuencia de cada una de las clasificaciones que les mencioné. Para el caso de PRMs, el paciente número 1, que tuvo 17 apariciones. Para el caso de PRHs, paciente número 7, 11 apariciones. Y RNMs, el paciente número 5, con 3 apariciones. ¿Qué ocurre con los problemas relacionados con los medicamentos? Bueno, tienen su clasificación. Para indicación, el más frecuente fue consulta al médico por problemas de salud. Es decir, necesita ir al médico porque tiene un problema de salud. ¿Y qué problema fue ese? La diabetes. Tenía diabetes por muchos años y no tenía un seguimiento médico. Efectividad, sospecha de periodo de toma inadecuado, seguridad, interacción farmacológica y cumplimiento, falta de comprensión del tratamiento. Por las características propias de este estudio, muestra pequeña, no tener un
un control de los análisis clínicos y otros factores, fue muy difícil poder hacer esta comparación con otros estudios. Lo que sí se puede comparar, o lo que sí se pudo, fue la clasificación de efectividad de los PRMs, que coincide con los de Fernández Limos, Flores y colaboradores, con el CIMED, que es de España, donde si observamos tienen porcentajes similares del 32 al 35%, que coinciden con el valor que yo tuve de 35.29%. Para poder ver cómo fueron ir variando estos PRMs a lo largo de cada una de las sesiones, el total por pacientes, vemos pues que hay una disminución, un aumento, la disminución. Se hizo un análisis estadístico, modelo lineal de mediciones repetidas, en el cual se ve o se van comparando la sesión 1 con la 2, la 1 con la 3, en fin, todas las combinaciones probables. Y se obtuvo significancia en las 4 que podemos observar aquí con estos valores P. En el caso de los problemas relacionados con los hábitos, antes de hablar qué problemas se presentaron, hay que ir al trasfondo de esto, que son los estilos de vida de esta población. Así como les comenté que en la primera sesión se hicieron unas preguntas para poder detectar PRMs, también en la primera sesión se hicieron estas preguntas de hábitos de vida para detectar PRHs. La gráfica, pues es de esperarse, son respuestas afirmativas. La que a mí me llamó la atención fue el cuidado de los pies y la piel, donde únicamente el 37.5% dice que sabe qué cuidados de los pies y la piel debe de tener. Quiere decir que el resto de la población pues no lo sabía. Y aún así, esto es lo que dicen, pero al momento de preguntarles pues no sabían como que del todo qué tipo de cuidados deben tener. Por lo cual, en el módulo de educación sanitaria, cuidado de los pies y la piel, se decidió hacer una revisión del pie. Para poder hacer esto, pues me autocapacité con manuales de la Organización Panamericana de la Salud, de la Federación Mexicana de Diabetes y con compañeros que ya son educadores en diabetes. En esta tabla lo más sobresaliente es la inspección visual. A excepción del paciente 4 que contaba con podólogo, todos los demás presentaban ciertas características como dermopatía diabética, hongos, dificultad en identificar zonas de sensibilidad y callosidades, por lo cual se les recomendó que vayan y acudan a su médico para que les haga una inspección o les dé un medicamento para tratar alguna de estas afecciones y no avance el problema. Las variaciones que se tuvo, pues también vemos que hubo una disminución. Nuevamente se realizó el análisis para ver si esto fue significativo, obteniendo únicamente 2 niveles donde realmente lo fue. La clasificación de estos PRHs en indicación, pues necesita indicación de dieta 60.78. En cumplimiento, a lo mejor tenía la dieta 2 personas, pero no la seguían. Y en adecuación, realizaban ejercicio, pero a lo mejor era insuficiente o era excesivo en algunos casos. La discusión, bueno, aquí es una discusión donde discuto tanto lo de los pies, el cuidado de los pies, como la alimentación. Y la cuestión de por qué lo abordé en sesiones diferentes. La cuestión de alimentación estuvo más, bueno, la asesoría que yo le di al paciente fue reducir alimentos con un alto índice glucémico, también que aprendan a leer pues, los empaques y otras cuestiones, y no tanto una asesoría profesional como era su nutriólogo, para ello los canalizaba al nutriólogo. En cuanto al cuidado de los pies, pues las personas empezaron a tener el hábito de checar sus pies y su piel al menos una vez por semana. Y en cuanto a los resultados negativos asociados a la medicación, pues en este caso vemos que hay un aumento y las frecuencias, bueno, en que el mayor porcentaje fue no recibir una medicación que necesita, es decir, tenían un problema de salud, pero no el medicamento para ese problema de salud. También se hizo el análisis estadístico, pero no fue significativo, por lo cual no se puso en esta presentación. Por lo anterior, pues la educación sanitaria es útil para modificar hábitos de vida de la población, evitando PRMs, PRHs y de manera indirecta los RNMs. Esto mejora los objetivos terapéuticos y esta discusión pues coincide con el estudio de Rodríguez Chamorro. En cuanto a las intervenciones farmacéuticas que se realizaron, pues la mayoría, el 35.24, estuvo orientada en educar en medidas no farmacológicas, seguidas del 34.29,
disminuir el incumplimiento voluntario, es decir, cambiar la actitud del paciente hacia sus medicamentos. El 100% fue de manera oral, en un 25.7% de manera escrita, y algunos pacientes pues les proyectaba videos u otras estrategias de acuerdo a sus necesidades. Estas intervenciones tienen resultados, es decir, le funcionó al paciente, no le funcionó. Bueno, podemos ver el mayor porcentaje son problemas, o sea, intervenciones que el paciente no aceptó y su problema no se resolvió. El más alto fue 43.9 pacientes que sí aceptaron la intervención y sí se resolvió su problema, y casos esporádicos donde puede ser que lo haya aceptado pero no se resolvió porque era otra circunstancia, es decir, la intervención que yo le di no le funcionó, o a lo mejor pues el problema desapareció pues por razones idiosincráticas, digamos. Se puede deducir que cuando un paciente atiende a las recomendaciones del farmacéutico, esto contribuirá a minorar los problemas que presente en el uso de sus medicamentos. Y retomando el concepto de calidad de vida, que yo ya les había dicho que involucraba todo, no únicamente la salud, sino la cultura, el aspecto psicológico. Estas son las dimensiones que involucra ese cuestionario. Como les dije, se aplicó al inicio y al final del seguimiento. Y estas dimensiones fueron las que tuvieron significancia estadística. La discusión, Sorras, Gosch y colaboradores concluyen que el asesoramiento al paciente con diabetes tipo 2 en cuanto a su enfermedad, modificaciones en el estilo de vida, pueden ser implementados en países en desarrollo y estos indicadores en salud van a mejorar. Las dimensiones significativas para este estudio concuerdan con otros trabajos, como el de Mena, Martín y colaboradores, donde los pacientes con diabetes tipo 2 presentaron puntuaciones significativas en función física, dolor, salud y energía, y coinciden pues las que se obtuvo. Baron, Rivera y colaboradores, en su estudio con personas pero que padecen hipertensión, observaron mejoría en fuerza física, estado anímico, convivencia social, y los hallazgos de esta investigación sugieren que este tipo de estrategia educativa aplicada al paciente a una enfermedad crónico-degenerativa ayuda a mejorar la adherencia terapéutica, que favorece el bienestar y provoca en general una mejor sensación de la calidad de vida. Y ahora vamos a pasar a la segunda población, la de otros servicios. Para esta población, en su mayoría fueron mujeres, un 57% con intervalos de edad de 21 a 30 años, que era algo de esperarse ser una población principalmente de estudiantes. ¿Qué servicios o qué otros servicios fueron los que se brindaron? Podemos ver aquí la lista. Y el que tuvo más demanda fue indicación farmacéutica, es decir, cuando llega el paciente a la farmacia y le pregunta al farmacéutico ¿qué me da para? Y menciona signos, síntomas, y generalmente algunas de estas indicaciones farmacéuticas van acompañadas de derivación al médico, porque la prioridad es que el paciente vaya a consultar, no tanto darle un medicamento en ese momento. La indicación farmacéutica más frecuente fue diarrea, y la derivación al médico más frecuente fue por una posible intoxicación alimentaria. Esta gráfica presenta el porcentaje de intervenciones que realicé en cada uno de estos meses. Las zonas en rojo son periodos de acoplamiento de mi parte con las empleadas de la farmacia. Cada vez que una empleada renunciaba, a mí me afectaba en mi trabajo. Podemos ver cómo cuando inicié, yo hice 3 semanas en la farmacia y tuve 2.27 intervenciones. Y este porcentaje fue creciendo, y en marzo se fueron 3 y ¡pum!, bajaron mis intervenciones. Y las 3 que entraron, pues nuevamente había que explicarles de qué consistía mi trabajo. Entonces este porcentaje fue aumentando. Aquí este fue un periodo vacacional. Y finalmente aquí podemos ver, en agosto se va otra empleada, pero no afectó tanto porque las otras 2 pues le ayudaron a que entienda el trabajo que yo estaba haciendo. Y finalmente en diciembre, esta comparación es importante porque en enero, como les dije, solo hice 3 semanas y tuve 2.27 intervenciones. En diciembre yo hice 1 semana y tuve 3.88 intervenciones. Si me hubiera quedado una semana más sin contar las vacaciones, tal vez el porcentaje se hubiera duplicado o triplicado.
En cuanto a las conclusiones, pues la calidad de vida en personas con diabetes favoreció algunas dimensiones del SF-36. Después de seguimiento, ¿cuáles fueron esas? Energía, dolor, bienestar emocional, funcionamiento social. El 62.5 eran hombres con intervalos de edad de 61 a 70 años. El 75% tenía un servicio de salud IMSS o ISSSTE. El 87.5 tenía tratamiento con metformina, esa en monoterapia o en combinación con otros hipoglicemiantes, principalmente glibenclamida. Al iniciar el seguimiento, una persona fue adherente y esto se incrementó a 62.5%. Y como les comenté, las intervenciones estuvieron orientadas en educar en medidas no farmacológicas. El servicio que tuvo más demanda pues fue el de indicación farmacéutica, casi con el 30%. Y mi conclusión final, pues que siempre nos dicen, el trabajar con el médico y otros profesionales de la salud es muy importante tener la comunicación, pero en farmacia comunitaria también es muy importante tener la comunicación con las empleadas de la farmacia, ya que si ellas no debieran canalizar a los pacientes, pues yo iba a estar ahí en un rinconcito sola, sin intervenciones. Y pues solo les quiero presentar trabajos en el Congreso, que participé en esta obra de teatro con mi amigo Juan Miguel, en el cual es una obra de teatro donde habla sobre las complicaciones que presenta un paciente que no tiene un control adecuado de la diabetes. Esta obra me sirvió porque para poder prepararme en el papel de su esposa, pues tuve que leer porque sí carecía un poco de información en cuanto a esto y pues casi vivir de cerca lo que es la enfermedad. Bueno, ese fue en Puerto Vallarta, este fue en León, Guanajuato, donde participé en la modalidad coral y aquí hablé sobre la implementación del servicio de atención farmacéutica, en el cual obtuve el segundo lugar. Y bueno, otra cuestión importante que a mí me gustó fue que algo que empezó como una situación de obligatoriedad para una materia, de publicar un artículo para poder pasar esa materia, pues yo la vi como una oportunidad para poder difundir el trabajo que realizaba y afortunadamente aceptaron mi artículo, que es un artículo de difusión aquí de la UAM, el farmacéutico comunitario y profesionista de la salud. Desafortunadamente pues no hubo ejemplares impresos para que se difundan más personas, pero pues estuvo vía internet. Y por mi parte sería todo, disculpen, pero sería todo. Para continuar, entonces vamos a iniciar la parte de preguntas. Muy diferente caracteres. Doctor, ¿quiere empezar? Gracias. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes, Primero, bueno, te voy a felicitar. Su trabajo muy bonito, que había comentado contigo. Te voy a hacer dos preguntas y después de que me las contestes, haré una invitación a lo que acabas de presentarnos. Primero, me gustaría saber por qué eliges el tema de diabetes para tu trabajo. Y segundo, ¿qué es lo que te deja a ti como profesionista, como persona, el trabajo que hiciste durante un año? Bueno, en primera instancia por las altas causas de mortalidad que esto conlleva, ¿no? Y no únicamente, bueno, sí, también por la muerte prematura que ocasiona por la falta de información que desafortunadamente existe en los pacientes. Y, pues sí, se hace, porque muchas, bueno, por la alta prevalencia, digamos, sabemos que muchas personas pues tienen diabetes, entonces la idea fue poder acercarse a esta población. Lo que me deja, como había otra pregunta antes, ¿Sí? ¿Qué te deja el trabajo que hiciste durante un año? ¿Qué te lleva de ese trabajo? Pues no sé, son muchas cosas, pero yo creo que lo principal, pues como le decía el doctor Cairo, la doctora Diana, que igual me apoyaron para desarrollar este proyecto, la oportunidad de estar pues en la farmacia 9 horas diarias, ¿no? Pues poder ver la problemática que existe, lo escuchamos, ¿no? En internet, en las noticias, pero realmente hasta que estamos ahí vemos el problema, ¿no? La automedicación, o la cuestión esta de los antibióticos, que muchas personas todavía no tienen la cultura de ello, y también hay que darles esta información de los antibióticos.
y pues de crecimiento académico mucho, porque tuve que aprender de muchos temas, ¿no? Tuve que leer alimentación de diabetes, lo del pie diabético, poder diferenciar los signos y síntomas de una hipoglucemia e hiperglucemia, pues realizar material. O sea, fue un trabajo muy cansado, estresante también, pero gratificante. Y personalmente, pues que, bueno, yo no sé si esto esté bien o esté mal. Dicen que no nos debemos involucrar de manera personal con los pacientes, pero fue la forma que yo busqué para ganarme su confianza, porque si ellos no me veían pues como un apoyo, no me iban a contar todo. Y como le digo, yo tuve limitación en cuanto a análisis clínicos, a estudios, y si yo no confiaba en lo que ellos me decían, pues ¿qué validez o de dónde iba a obtener la información? Entonces, a mi criterio, lo que ellos me decían, yo confié plenamente en ellos, porque me decían, eso se lo digo a usted, pero no se lo digo al doctor. Entonces, creo que estas cosas son muy valiosas, ¿no? Porque me vieron más como una compañía, y así, bueno, habrá leído mi tesis, así lo manifiestan muchos, es una guía para mi enfermedad, y creo que fue lo que me llevó. ¿Sí? Para ponerte a prueba. ¿Ya? Sí. Ok, bien. Mira, primero, me gusta esto que tú hablas. Yo quiero decirte que no hay, a mi criterio, cuando nosotros hablamos ya de trabajos de investigaciones de empleo, no considero que haya cosas bien o cosas mal. ¿Vale? Lo importante de los trabajos de investigación siempre es lo que tú puedes aportar a la población, a la sociedad, a una persona, así sea solo una. Este trabajo a mí me parece un trabajo muy noble. Cuando lo leí y como estuve viendo trabajar, tú sabes que aparte de la educación, pues soy médico, y es cierto que la diabetes hoy en día es un problema de salud mundial, no nada más de México, ¿no? Que es cierto que tenemos grandes índices en México de población con diabetes. Tú hablas de la OCDE tiene diferentes criterios para calificar la calidad de vida. La cuestión económica, el trabajo, la salud es un indicador de todos esos indicadores que tienen para medir la calidad de vida en diferentes países. Entonces, dentro de los indicadores de salud, una de las cosas que se resalta es la independencia que tiene una persona para poder realizar sus actividades diarias. La diabetes es una enfermedad que, si llegamos a las complicaciones, la persona no puede realizar sus actividades diarias por sí sola. Hablamos de una diálisis peritoneal, de una insuficiencia renal, hablamos de un pie diabético, de una amputación, incluso hablamos de personas que incluso ya al depender de un medicamento de vida, obviamente afecta su independencia para poderse mover diario o realizar sus funciones como una persona que no está enferma. Entonces, quiero felicitarte por eso, porque este trabajo yo vi un manual, como tú estuviste de una forma muy puntual aportando al tratamiento de estas personas, aportando a sus estilos de vida, que es algo muy importante, no nada más el medicamento por sí solo, sino también los estilos de vida. Y sobre todo que tú hablas aquí de un trabajo que ahora se habla mucho en la investigación de los trabajos multidisciplinares. Entonces, la atención de estos pacientes es multidisciplinar, no es solo de un médico. Y esa función del farmacólogo es muy valiosa. Yo lo he vivido en alguna otra instancia de mi vida profesional. La función y la comunicación de un médico con un farmacólogo tiene siempre un resultado que favorece y retroalimenta al paciente de una forma increíble, y así tú hayas cambiado la vida de 2 o 3 pacientes de los que tuviste. Eso tiene un valor que no podemos medir por estándares o por porcentajes, sino lo que se lleva a esa persona. Tú ya contribuiste a que esa persona sea
Pero primero apliqué calidad de vida, luego información del paciente, y ese orden fue muy importante porque recordemos que el formato de información del paciente es el primer contacto en el que el paciente me va contando todo lo que ha padecido, todos los medicamentos que tiene, y calidad de vida prácticamente éramos desconocidos. Entonces, bueno, a pesar de que ese cuestionario se puede autosuministrar, o sea, yo se lo pude haber dado al paciente y decir, a ver, contéselo, pero yo lo fui leyendo pregunta por pregunta, respuesta por respuesta, y explicándole a aquellas que tal vez no entendía del todo. Eso fue complicado porque llevó bastante tiempo, ¿no? Esa primera aplicación del cuestionario, casi un poquito más de una hora. Y en la segunda ocasión fue un poco más sencillo, pues porque ya sabíamos, o sea, ya nos conocíamos hasta cierto punto. Sin embargo, pues sí, nuevamente fue la misma forma en la que lo apliqué. A pesar de que el paciente ya sabía que yo lo conocía y que me podía estar diciendo verdades o mentiras, yo nunca le dije, ay, no, acuérdese que sí hizo esto, ¿no? O sea, yo dejaba pues, que el paciente me diga la respuesta que él creía más conveniente. Hay pacientes que sí, a lo mejor me dijeron una respuesta por ahí que no, pero que fue lo que ellos dijeron, pero tampoco, o sea, a lo que voy es que el hecho de que yo conozca o no conozca al paciente no afectó la aplicación de esto, porque lo realicé de la misma forma. Sí, y era algo que en su momento procuramos cuidar, ¿no? El hecho de que la reproducibilidad del instrumento pudiera asegurar en lo posible también calidad en las respuestas, ¿no? Que nos presentaste en una de tus últimas tablas respecto a los hallazgos. Es bien importante tener en cuenta que la calidad de vida, al ser una definición multidimensional, sí implicaba el hecho de que, pues a lo mejor no todo el impacto que se pudiera observar iba a ser en cada una de las dimensiones. Tú mencionaste que al menos pues, casi la mitad o casi la mitad de esas dimensiones que el modelo o el instrumento establece, sí encontraste un valor significativo, ¿no? Recuerdas que tú puntualizaste que para el caso del dolor y la vitalidad fueron ejemplos en donde se demostró esta variación positiva. ¿Pudieras decirnos en particular cómo crees que en el caso de la dimensión de dolor, cómo es que los pacientes, tú notaste que lo tradujeron como precisamente eso en esta dimensión de dolor? Pues como les comenté, varios no tenían seguimiento médico. Y aunque uno o dos, tal vez el dolor que tenían era esporádico, desde un dolor de muelas a un dolor de rodilla, hay otros que tenían dolores que se atribuyen a enfermedades. Por ejemplo, el dolor aquí en la nuca, ¿no? Tal vez por elevado triglicéridos o bueno, otros tipos de dolores que ahorita no recuerdo exactamente, pero me vienen a la mente ese, ¿no? Porque como a la segunda o tercera sesión, pues el paciente que ya estaba tomando el medicamento hipolipemiante me dijo, ay, ¿qué crees? Ya no tengo el dolor, ¿no? Entonces fueron más o menos de ese tipo. Al incorporarse al seguimiento médico, no estoy diciendo que por mí, porque yo les decía, vayan, pero si no quieren ir, pues, ¿qué más puedo hacer, no? Necesitan un medicamento. Pero conforme se iban incorporando a su seguimiento, pues estos dolores fueron desapareciendo. Entonces, yo desde la tercera o cuarta sesión dije, ya no tiene dolor y ya no le va a aparecer, porque ya está tomando su medicamento. Y llegó lógicamente la sexta sesión, aunque yo ya sabía que no tenía el dolor, iba a tener algún tipo de dolor, igual y me decían, no, pues a lo mejor dolor de cabeza o de este otro tipo, pero me decían, ese dolor, no, pues ya no, o el dolor de, no sé, del brazo, no sé, entonces, pues ahí fue orientado lo que recuerdo en este momento, porque pues tampoco recuerdo todas las respuestas, pero más o menos ese es el que me dieron a mí, el dolor. Bien, porque en este caso estás de acuerdo que cuando hablamos del marco conceptual de atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico y los servicios farmacéuticos redundan en mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿crees que este trabajo que nos has presentado pueda trasladarse o extrapolarse como para decir efectivamente esto en este tipo de poblaciones puede mejorar contundentemente la calidad de vida, o tú crees que habría como que hablar con cierto
podamos también dimensionar ese resultado para poder responder ese tipo de preguntas. ¿Tú pensarías que es fácilmente extrapolar ese tipo de servicios para alcanzar este mismo tipo de resultados como los tuyos? Bueno, no puedo asegurar que así se va a comportar la población, porque son 8 personas, es un programa piloto. Necesitaría mínimo una muestra de 30, o en el caso de mi cálculo de muestra, que fue de 21.7, bueno, 22 pacientes. Si yo hubiera llegado a 22 pacientes, yo tendría una significancia estadística para decir, esta comunidad chamilpa, así es como se comporta. Pero pues hay que recalcar que es un programa piloto, no quiere decir que así se comporte la población. En cuanto a extrapolarlo, pues primero hay que estudiar en qué población se va a realizar. Y algo importante, pues también ver, ¿es la diabetes la mejor opción para realizar esta evaluación de calidad de vida? O a lo mejor la hipertensión, o en su momento, como yo dije al inicio, que pensé que la depresión u otra enfermedad. Entonces, lo importante es como que ver qué características tiene la población con un estudio piloto y posteriormente ya pensar en algo más grande. Pero por el momento yo no puedo decir que así se comporta toda la población. Sí, es la tarea como ¿no? Sí. Y por último, ¿cuáles fueron en este caso los hallazgos en lo que toca satisfacción de tus pacientes? O sea, hubo un punto en que tenías que ir cerrando el proceso de seguimiento. La encuesta. Y en este caso había que evaluar, ¿no? De alguna manera este aspecto. ¿Nos podrías decir así brevemente qué es lo que te comentaron respecto a esta evaluación de satisfacción? Pues que no querían que termine, que querían que continúe y que así lo sintieron como una guía, un apoyo, ¿no? O sea, un acompañamiento, fue lo que me dijeron muchos. También, bueno, aquí por cuestiones de temporalidad, ya no mencioné esos aspectos, pero también les pregunté económicamente, ¿usted cuánto pagaría cada sesión que vaya? Un paciente, bueno, pacientes que de verdad tengo muy humildes, me dijeron, pues yo como no tengo dinero, solo podría pagar 150 pesos. Hay otro que me decía, pues no tengo dinero y la verdad creo que esto sería carísimo poder pagarlo, entonces prefiero no decirlo. Y hay otros pacientes pues que de 150 a 500 pesos, o sea, cada sesión que vaya un paciente, yo le iba a cobrar mínimo 150 pesos, de acuerdo a las respuestas que me dieron en cuanto al aspecto económico. Y bueno, hay uno que otro paciente que ya me habló, de hecho, que cuando vuelvo, pero ya le dije, no, pues ya no. Pero sí, como que tenía la idea que me fui de vacaciones y que iba a regresar, entonces como que no entendieron tal vez como que fue algo que terminó y pues ahí. Sí, porque de pronto cuando tú les avisas que